filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita al Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? Buenas, Pati, muy bien, ¿vos? Notable. Otra vez empezando el filósofo ignorante en vivo en los estudios de Uniradio. Hoy hicimos el cambio con los compañeros y compañeras del programa anterior, que no nos había tocado antes, o sea que nos saludamos en el túnel, podríamos decir, antes del ingreso de este estudio. Y estamos muy contentos de tener este nuevo programa presencial aquí en la FIC. Quiero aclarar que si bien nos saludamos en el túnel, no estamos compartiendo vestuarios con la gente del PIM del programa anterior, para que nuestras madres, que son la gente que básicamente escucha este programa, y algún amigo más y amiga más, que se queden tranquilos que estamos tomando todas las medidas de sanitización correspondientes, entre ellos el papel film en la red de mosquito que tenemos delante del micrófono y ese tipo de cosas. Y esta es una noche especial. También. Es una noche especial porque, si bien el filósofo ignorante debutó en vivo el martes pasado, hoy vamos a tener por primera vez en la historia del filósofo ignorante una invitada en vivo. Es cierto, no habíamos tenido hasta ahora una invitada y tenemos el honor de compartir. Vamos a compartir este programa con nuestros oyentes, con alguien que ya presentaremos. Vamos a dejar este suspenso. Y es importante para nosotros. Pero aparte, también, Marce, decir que nosotros, que para hacer radio y en esta radio en realidad nos interesa mucho que tener eso, la posibilidad de continuar invitando personas, invitando a actores de la universidad también, ¿no? Y que de algún modo vengan a conversar con nosotros en distintos formatos, porque hoy tenemos un formato que nosotros queremos mucho, que fuimos diseñando un poco por un gusto personal y otro poco por una especie como de inquietud que teníamos, que era una especie como de charla que dimos en llamar este segmento que se llama Quiero Retruco. Quiero. Bueno. Estoy esperando que dé vuelta las cartas. No te voy a decir vale 4. Bueno, estaba esperando que diera vuelta la carta. Quiero. Lo que veo que cuando estás barajando ahí el mazo, que estás armando paquete. Vamos a tener cuidado. Nunca pude, vos sabés, nunca pude armar el paquete. Hay que tener mucha memoria aparte, ¿no? ¿Cómo hay es? que tener mucha memoria, las dos cosas. Una combinación. La combinación de ordenar las cartas de un modo que pudiera ser útil para alguien, para alguna de las parejas o tríada que juegue al truco en contra de otra, y además una memoria del orden en la cual las pusiste. Si no tenés esa memoria no te va a servir de mucho, pero seguramente alguno de los fascículos de aprenda a jugar al truco con el filósofo ignorante tendrá como capítulo cómo armar un paquete. Así, bueno, y dicho esto, vamos entonces a presentar estas voces que han estado conversando para que nuestra audiencia conozca quiénes somos o quiénes decimos ser. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Muy bien, escuchamos entonces lo que dimos en llamar la presentación cruzada de este programa y como decíamos, tenemos una invitada aquí que se va a presentar ella misma porque así sucede en este segmento de Quiero y Retruco y también le tenemos que, después de su presentación, nos va a tener que contar cómo se lleva con esto de jugar al truco y cómo aprendió a jugar y si sabe jugar y así. Así que te damos la bienvenida y vos misma te vas a presentar a nuestra audiencia, si te parece. Bueno, buenas noches. Me llamo Anabela Paleso. Vivo en Santa Lucía. Ahí tengo parte de mi familia. Y bueno, en realidad, si me tengo que presentar es como algo muy incómodo, en realidad. Bueno, porque cómo uno se presenta creo que en realidad marca mucho, ¿no? Sobre la presencia en los otros. En realidad no me voy a presentar como desde el lugar desde donde trabajo. Va a ser como la opción que voy a presentar. Bueno, soy profe en enseñanza media. Trabajo en enseñanza media básica porque aún tengo como esa esperanza de que digamos, los espacios de la escuela o lo educativo son espacios aún de batalla cultural donde se puede pelear algo. Trabajo en formación docente y bueno, y trabajo en Facultad de Humanidades. Son como los distintos espacios que uno habita y creo que lo constituyen a uno. Y bueno, a ver qué más puedo decir. Bueno, tengo una perra que es como una gran compañera. En realidad, a veces cuando uno se mete en ese mundo que pierde la noción de sí, del tiempo, sobre lecturas y todo, creo que ella es una de las que me avisa, mirá que vamos a hacer otra cosa. ¿Que se llama cómo? Frida. Ahí va, Frida. Y creo que ahí el nombre ha sido como muy constitutivo de su carácter. Y bueno, por ahí me parece que voy a presentarme. Yo voy a agregar que es profesora de educación media, pero de historia. Sí, de historia. Historia. Y que además es maestranda. Uh-huh. Es decir, yo no lo quiero decir de esta manera para no presionarte, pero está terminando o algo así su tesis uh-huh. de maestría en cuestiones relativas a educación. Yo no recuerdo cómo se llama estrictamente la maestría, pero sé que es una maestría en teoría y práctica de la educación. Sí, teorías y prácticas educativas. Ahí va, o algo por el estilo. Y que además de lo que decía ella, que vive en Santa Lucía, también hemos trabajado juntos. Uh-huh. Nos conocimos allí. Y bueno, y hemos hecho todo esto, Patricia, vos y yo lo sabemos, tal vez Anabela no, nosotros tenemos algunas intenciones uh-huh. con esto. Lo primero, ponerla incómoda en esta cuestión de presentárselo, ese es el objetivo, que te sintieras un rato incómoda aquí en los estudios de Uniradio. Y luego toda esta estructura está montada con el objetivo de hablar del truco, porque no nos interesa absolutamente nada más en esta vida. Esa es nuestra finalidad, por lo cual creamos El filósofo ignorante el año pasado. Estuvimos haciendo todo un año que no tenía que ver con el Quiero Retruco, no lo mencionamos porque era como una especie de introducción o una etapa preliminar a este momento. Así que es el momento que vos transparentes cuál es tu relación con nuestro deporte favorito. Estoy en el horno, así lo digo. No, sí tengo como el recuerdo de mi infancia, de que alguien me explicó en algún momento a jugar, pero no lo retuve en mi memoria, no sé por qué, pero no lo retuve. No sé jugar. No, nunca tuviste la práctica, es decir, nunca tuve la práctica. Te explicaron en algún momento la teoría. Y siendo muy chica además, digamos, tengo como el recuerdo de que estaba en la escuela. No, o sea, ese es como mi recuerdo. Claro. Entonces no lo pude retener, digamos. Detrás de toda historia hay una moraleja, ¿verdad? Lo sabemos. La moraleja en este caso es: no le enseñe a jugar al truco cuando uno está pequeño. Al niño. Claro. No le enseña al niño a jugar al truco, básicamente. No. Porque es juego como que de la adolescencia, capaz, de la juventud, más de, ¿no?
Sí. Más delicial, capaz. Bueno, vos sabés que mi frase de cabecera es: ¿qué hizo usted en el liceo si no aprendió a jugar al truco? Básicamente. Es más, yo como profesor también de educación media admitiría que mis alumnos en el fondo de mi clase se pongan a aprender a jugar al truco, que hagan algo productivo en esta vida. Así que bueno, hubo un intento frustrado en tu caso. Sí, muy frustrado. Pero tampoco lo volví a intentar, digamos. No fue como un interés como para aprenderlo. Y ahora te voy a hacer una pregunta así que tiene que ver con raíces culturales, te diría, en ese sentido. Tus recuerdos del liceo. ¿Liceo Santa Lucía? Sí, Santa Lucía. ¿Se daba esa práctica a la cual vos parecías ajena o no? O digamos, no había una presencia de... No, porque capaz que es cultural. Capaz que yo estoy montevideanizando mucho el asunto y me creo que lo que sucedía en un momento no sucede en otro. Entonces, bueno, como Anabela no sabe jugar al truco, yo tengo que pasar, Patricia, permíteme, al fascículo 2. Fascículo 2. ¿Sí? El fascículo 2, esto es: aprenda a jugar al truco con el filósofo ignorante, fascículo 2. El fascículo 1 trató del objeto de esa actividad deportiva llamada truco. Y ahora vamos a poner algunas reglas mínimas que tienen que ver con el truco uruguayo. ¿Sí? Porque hay una diferencia importante. No sé si conoces, Anabela, entre el truco uruguayo y el argentino. Algo, sentido, pero no. Es una diferencia importante, ¿sí? Porque en el truco se reparten 3 cartas a cada jugador, ¿sí? Sean duplas o sean tripletas de jugadores, 3 cartas a cada uno. Y en el truco uruguayo aparece lo que se llama muestra. Exacto. Que en el truco argentino no está. Entonces, si en algún momento vos aprendés a jugar al truco después de que colecciones los fascículos del filósofo ignorante, Anabela, a este respecto. Como en diciembre vas a aprender. Bueno, sí, capaz que llegamos. Es un proyecto de verano. Capaz que continúa el año que viene. No sabemos. Y te cruzás con algún argentino. Cuando vos empezás a jugar al truco y le das vuelta a esa carta y le pones la vuelta, lo enloqueces. Porque a partir de ese momento no sabe qué está pasando. Ya que, claro, la muestra es de un palo, copa, basto, oro o espada, y va a marcar completamente el partido, ya que hay 5 cartas que, siendo del palo de la muestra, cobran un valor mayor que todas las demás, que son, vecina, a saber, anote, en este orden: 2, 4, 5, 11 y 10 de el palo en cuestión. Esas son las cartas más importantes. Después vendrán otras a estas que mencioné se llaman piezas, se les llama piezas, y luego vienen otras llamadas matas, que son las cartas más altas en el truco argentino. Dícese de la espadilla, 1 de espadas, bastillo, 1 de basto, luego 7 de espada y 7 de oro. Luego hay cartas más pequeñas. Ese es el orden de las cartas fundamental para que una carta le gane a otra. Es decir, el objetivo, como habíamos dicho en el fascículo 1, es ganar 2 de las 3 manos, porque las cartas se van tirando en orden, y la mano la gana la carta más alta. He aquí el fin del fascículo 2 de Aprenda a jugar al truco con el filósofo ignorante, que sabemos que es un programa didáctico casi como Cultura para Todos, de la tanda es mucho de igual. La tanda de es un montón. Es bastante. Es un montón. Es bastante. Pero bueno, una pena esto, una pena. Así que tendremos que pasar a conversar sobre otra cosa y no de menos interés, inclusive. De menor interés para todos. Yo te diría de nulo interés Sí, a partir de este momento, interés. pero vamos a tener que hacer un como sí en este caso. Y si te parece, Pati, Sí. Porque a nosotros nos gusta confundir a la gente. Digamos, es otro de los objetivos implícitos en el filósofo ignorante. Y ya que hay una Anabela, ¿por qué no tener 2 Anabelas? Es decir, Anabela al cuadrado. Aunque, si bien son tocayas, hay como una mínima diferencia respecto a que tu tocaya, Anabela Paleso, me estoy refiriendo a ti, tiene una letra más que vos en su haber. Y hemos decidido, como para que nos dé motivo para hablar, ya que nosotros queríamos hablar del truco, pero no podemos, ¿sí? Bueno, ya que vamos a hablar de algo, escuchar algo que nos dejó la invitada del programa pasado, Anabela Di Pego, en este caso, en directo y desde La Plata,
desde La Plata, pero no en directo en este caso, porque puede ser una puerta de entrada para hablar de algo que en algún momento nos interesó, por lo menos, aunque yo ya digo hoy, es de nulo interés para mí esto que vamos a hacer, porque yo quería hablar del truco y me siento una persona frustrada. Quería que ver con hablar de educación desde algún lugar bastante peculiar. ¿A vos te parece, Pati, escuchar a Anabela? ¿Cómo no? La escuchamos. Podemos, al mismo tiempo, desde esa concepción de lo político, criticar cuando se piensa el vínculo entre educación y política de una manera doctrinaria o partidaria, pero al mismo tiempo que eso no nos lleve a una posición apolítica, sino a decir, bueno, lo que la política tiene que ser no es bajar lineamientos doctrinarios o partidarios, pero sí, de alguna manera, fomentar el juicio político, podríamos decir, ¿no? Y el juicio político que tiene que ver con una capacidad básica como ciudadanos, digamos, ¿no? De poder analizar una cuestión concreta, pero desde distintas perspectivas, tomando en cuenta las posiciones de los distintos implicados, no solo actuales, sino de las consecuencias que esas acciones tendrían, por ejemplo, para las generaciones futuras. Entonces, ese ejercicio es algo que se tiene que hacer en la escuela, digamos, ¿no? La escuela es política en ese sentido, de brindar las herramientas para que podamos abordar problemas que son problemas públicos y problemas compartidos, y mostrar cómo se pueden abordar desde esta perspectiva que toma en cuenta las diferentes posiciones, ¿no? Esta idea de que el juicio es un ejercicio, y como todo ejercicio o práctica, requiere ser practicada, no se puede enseñar teóricamente, y que la escuela ahí desempeñaría un papel fundamental, porque una vez que puede desplegarse este juicio como una forma de pensamiento por sí mismo, contemplando a las otras y los otros, tampoco puede operar, digamos, esta idea del posicionamiento doctrinario o partidario. Entonces ahí podemos pensar este vínculo entre escuela y política, bueno, de una manera que sigue presente la política y nos posibilita pensar en esas construcciones posteriores, sobre todo en el contexto que decimos de sociedades plurales y donde ya no podemos asumir que hay bienes compartidos o una concepción de la buena vida que nos unifique. Entonces, ¿cómo construimos lazos y el lazo social en estas comunidades políticas? Y a través del juicio, ¿no? A través de contemplar las posiciones de los otros y de articular y de entramar. Entonces ahí no solo se ve, digamos, la potencialidad de concebirlo de esta forma, en tanto un desarrollo de la política, sino específicamente en estos contextos de crisis de la tradición, como forma de asegurar los lazos sociales de una forma no dada. Si los lazos sociales no están dados, se tienen que construir a través de esa articulación. Ahí la teníamos a Anabela Di Pego, que fue nuestra invitada del programa anterior, si está por allí, por nuestras redes y también en la web de la radio, el programa que tuvimos con Anabela. Y bueno, era un disparador para preguntarle a Anabela Palesso, nuestra invitada de hoy, sobre, bueno, disparar, ¿no? El tema sobre la escuela y el vínculo con la política, que habíamos estado charlando en el programa anterior. Y mucho tal vez va a tener que ver con una pregunta que todavía no le hicimos a nuestra invitada, que tiene que ver con bueno, cómo atravesó la virtualidad también, no solo su profesión, sino también su dinámica cotidiana. Y en esto de interpelar un poco, que interpela a nosotros con Marce, que es profe también, lo hemos charlado en varios programas, cómo interpeló mucho ese vínculo docente alumno y el vínculo de lo que entendemos por enseñar o aprender, ¿no? Entonces va todo mezclado por ahí, pero bueno, es un disparador para que vos, Anabela, puedas también comentar algo al respecto. Sí, a mí respecto a lo que decía Anabela Di Pego, ¿no? Una cosa como para redondear un poquito la idea, que cuando trabajamos respecto a Arendt el martes pasado, y cuando uno lee lo que Arendt escribió sobre política, y uno sobre todo que de repente está formateado por ciertas pedagogías de carácter crítico que enmarcan la educación como un acto político, bueno, Arendt es algo así como un tren que viene a 150 kilómetros por hora y con el cual me doy de bruces y me pasa por arriba y te obliga a pensar. A mí me parece que eso es lo más allá del acuerdo o la discrepancia que uno pueda tener con Hannah,
el asunto te obliga a repensar los vínculos, o a mí me obligó a repensar los vínculos entre educación y política. Y esto que vos traías, Pati, la cuestión pandémica y la obligación, entre comillas, de la virtualidad o este momento que estamos atravesando hoy, esta mezcla de presencialidad y virtualidad, está signado por políticas públicas. Y bueno, queríamos intercambiar al respecto. Bueno, ahí hay como varias cosas, ¿no? Sí. Que bueno, ahí en el caso de mi tocaya, en realidad lo está pensando más desde la perspectiva de Hannah Arendt. Claro. Y bueno, ahí un poco uno puede problematizar algunas cuestiones con relación a estos vínculos entre educación y política. Pero a mí hay un punto ahí, o sea, me interesaría como mencionar dos grandes cosas, como en primer lugar así para no naturalizar algunas cuestiones que a veces se instalan, y creo que además es como sumamente interesante en este contexto actual de pandemia y sus efectos. Uno, esto de, bueno, que sin lugar a duda creo que todos los docentes que trabajamos en la escuela, y escuela lo estoy hablando como institución educativa en términos generales, no enfocada a primaria, ¿verdad? Bueno, los que trabajamos en la escuela, sin lugar a duda que defendemos ese espacio como un espacio público, como un espacio donde es posible allí la construcción de un mundo común, que ahora capaz que podemos hablar sobre esas cuestiones, pero me parece como interesante ver esto de no naturalizar la idea de educación con escuela, ¿no? Porque en realidad hay algo que históricamente se ha construido, que se entiende prácticamente como un binomio, digamos, como algo que es lo mismo, como algo unívoco, esto de la escuela, y como que solo lo que pasa allí es educación, ¿no? Entonces, primero como problematizar eso, que creo que ahí hay una punta como sumamente interesante, en primer lugar por esta cuestión de que lo que generó de, bueno, los estudiantes están perdiendo muchas clases porque no están asistiendo a la escuela, como que si lo educativo se detuvo, como que si la educación se detuvo porque la escuela no se asistía de manera presencial, ¿no? Bueno, ahí hay como varias cosas para discutir. En primer lugar, bueno, el lugar de que tuvimos los docentes con buscar distintas estrategias para continuar con ese vínculo educativo, con esa práctica educativa que nos interpeló a todos y que creo que aprendimos todos sobre eso. Pero también esto de entender de que lo educativo también pasa por otros espacios y por otros lugares, ¿no? Porque si no creo que podemos caer como, si bien sin duda que digamos, a ver, la escuela es el lugar donde se asiste de manera plural, donde allí, digamos, la diversidad es sumamente interesante porque ese tiempo social y esas desigualdades sociales en el aula y en la institución educativa se detienen, o al menos uno en su práctica intenta detenerlo como para no reproducir esas desigualdades sociales, y donde ahí uno puede construir o instalar algunas relaciones. Creo que también esto de que en realidad lo educativo también estuvo en aquellos espacios donde muchos docentes intentaron instalar alguna relación con sus estudiantes a través de las ollas populares, ¿no? Conozco de montones de docentes que su práctica o su lugar en esa olla popular también fue, digamos, como ese momento donde también se intercambió algo de lo educativo, ¿no? Claro. Entonces, como primero esto, ¿no? Que a veces está como tan naturalizado y que es un problema en realidad, ¿no? Sí. Te voy a interrumpir por dos razones, porque eso me sirve para también aclarar, o por lo menos desde mi punto de vista, que justamente cuando Arendt habla de educación o se enfrenta a eso, en realidad está hablando de escolarización. Exacto. En ese sentido, ¿no? Entonces, Arendt es muy difícil de algún modo encasillarla como un personaje que se opone a las pedagogías críticas, sino que en realidad está hablando de otra cosa. Cuando separa esta cuestión entre lo político y lo educativo, y cuando entiende que una educación no debería ser política en el sentido ideológico de la cuestión, de esa bajada de línea. Y por otra parte, esto que decís vos me trae a un amigo de la casa, Pati, que es el viejo Jean-Jacques. Porque claro, cuando Rousseau escribe Emilio, ¿no? Y tiene un tutor
tiempo completo, Emilio, ¿no? Las 24 horas está el tutor ahí con él. Entonces, bueno, eso uno lo fuerza a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está proponiendo este tipo? Porque no hay tutores las 24 horas del día para cada ser en este mundo. Entonces, tal vez una explicación puede ser que, bueno, que Rousseau está hablando de una educación a tiempo completo. Y en ese sentido jamás va a estar hablando exclusivamente de la escuela. Y de allí uno podría, voy a hacer un salto conceptual enorme, pero uno podría desprender la idea de que todo vínculo podría ser potencialmente educativo, más allá de docente o no docente. Y eso tiene que ver también con la construcción de un mundo común, y capaz que te levanto el centro, porque ¿qué sería un mundo común? Sí, iba a preguntar eso, iba a preguntar otra cosa. Pregunte. Porque te iba a preguntar eso, ¿cuál es el mundo común? Y otra cosa que me parece interesante es que capaz que nos puedes compartir qué cosas aprendiste vos respecto de esta situación en la que todos sabemos que fue compleja y todo, pero bueno, vos especialmente, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué aprendiste vos en este tiempo de esto, ¿no? De discutir estas cuestiones. Bueno, capaz que empiezo por esa parte y después intento ir al otro. A mí me interpeló mucho mi práctica, y mi práctica en los distintos niveles de enseñanza, y en realidad cómo intentar posicionarse uno como un sujeto histórico, porque yo creo que hay algo que los docentes tenemos que tener, que es ubicarnos en un momento y en una práctica situada, digamos, ¿no? Creo que ahí el maestro Freire ha sido de gran relevancia, ¿no? Porque logra materializar estas cuestiones en la década del 60. Pero ahí uno se vio como sumamente interpelado, bueno, cómo uno actúa, ¿no? en enseñanza media, cómo uno actúa en formación terciaria, universitaria, incluso cómo uno lleva adelante sus prácticas de extensión universitaria, que eso también fue otro tema que nos interpeló y que como grupo también nos generó como grandes diálogos, digamos, y discusiones y replanificaciones entre nosotros. Pará, te voy a detener porque decís como grupo y el mundo capaz que no sabe. Como grupo, claro. En este caso, ya que no fue nombrado esta noche, vas a tener que hacer mención a ella, por lo menos para que... Para ese crédito, ¿verdad? Claro, para darles el crédito y que después no nos demanden, básicamente. Sí. No, ahí puntualmente... sí que yo no lo mencioné, por esa incomodidad de presentarse uno a sí mismo, ¿no? Pero va surgiendo, ¿viste? Te vas presentando durante todo el programa. Es así. No, uno dentro de facultad tenemos un espacio de formación integral. Puntualmente este espacio de formación integral es un diálogo entre el Instituto de Educación y el Programa Integral Metropolitano, el PIM. Y tenemos un EFI que se llama Educación, Pedagogía y Territorio. Donde en realidad la idea de ese EFI allí es tensionar esta relación entre educación y territorio y hacer distintas prácticas en distintos lugares de actuación del Programa Integral Metropolitano. Entonces, es un EFI anual y en realidad nos interpeló un montón. Digamos, somos 5 docentes y nos interpeló muchísimo en realidad. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque estamos estudiando el territorio sin estar en él, ¿no? Claro, exacto. Entonces eso nos generó como grandes discusiones y era una replanificación constante en realidad, ¿no? Más desde ese lugar. Eso como primera cosa. Entonces, en realidad a mí me interpeló en ese sentido, ¿no? Y en este sentido que también en el caso a mí de enseñanza media me interpela como mucho, que es cómo generar un vínculo por medio de la virtualidad, sin perder, digamos, como ese contacto de que, aquí hay alguien de lo educativo que está presente, pero al mismo tiempo, cómo no tratar de detener esa desigualdad social en lo educativo, ¿no? Que ahí era como algo que sumamente me interpelaba, hubo docentes que optaron por Zoom, o hubo docentes que optaron por contactarse por WhatsApp, hubo como distintas modalidades, ¿no? Ahí uno lo interpela, ¿no? Porque pensándolo en un adolescente, ¿no? Un adolescente, se conecta por Zoom, ¿no? ¿Y qué pasa ahí si su clase se detiene solo por Zoom y nada más, ¿no? Entonces, es algo que me generó como muchas interpelaciones. Y como esto de que
que esté presente la cuestión de la memoria, la cuestión del lazo social, es decir, que hay una memoria, hay algo que se tiene que transmitir en lo educativo, y cómo hacerlo mediante una virtualidad. Eso fue algo que me interpeló todo el tiempo, digamos, ¿no? Así como algo concreto en términos generales. Bueno, y que de alguna manera no está resuelto definitivamente. No, claro que no. Nos sigue interpelando. Digo el no porque de alguna manera a uno le pasa, sobre todo a mí me pasa en esta cuestión de la construcción del vínculo, ¿no? Yo siento, obviamente que la construcción del vínculo nunca está acabada, pero cuando se dan estas relaciones mayormente a distancia, de algún modo sentís que es algo que hay que estar cuidando aún más que en la presencialidad de forma permanente, porque es lo que permite la comunicación entre las personas. Así que en ese sentido nos sigue interpelando. Sí. Y creo que en realidad nos interpeló en cómo uno entiende la escuela, ¿no? En esto que veníamos hablando hoy, ¿no? De cómo hacer escuela, cómo hacer esa construcción de ese mundo común, cómo hacer esa construcción de ese mundo, digamos, público, ese espacio público de la escuela a través de una virtualidad, ¿no? Digamos, ahí hay como una dificultad, porque yo, digamos, soy de esa línea, digamos, de pensamiento, o comparto esa línea de pensamiento, que viene más de la mano de, Rancière y un poco en diálogo con Hannah Arendt y con las pedagogías latinoamericanas de corte emancipadores, que plantean esta cuestión de la escuela como un espacio público donde asisten todos, donde en realidad en ese momento que asisten todos, esas desigualdades sociales se detienen y en realidad tomamos la escuela, la institución y lo que pasa allí y la igualdad como punto de partida, ¿no? Digamos, no sé, que es algo que creo que en el discurso social parece como muy obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Lo mismo que hablábamos hoy entre esta relación entre educación y escuela, ¿no? Como esta diferencia. Y ahí también pero ahí se me ocurre también que otra dimensión que puede entrar, o que entraría, digamos, capaz que esto no es tan así, pero se me ocurre lo que vos decís, que también estas posibilidades de Zoom y plataformas de algún modo combinan lo público con lo privado, porque las personas, o sea, los alumnos, nosotros, estamos abriendo como las puertas de nuestras casas de algún modo, ¿no? Y han surgido, ya lo hemos hablado en este programa, han surgido como la tecnología también posibilitando ese encuentro, pero al mismo tiempo desde un ámbito privado, que es la casa de cada alumno, y no todo el mundo tiene las posibilidades en su casa para poder conectarse de la misma manera, o con la misma tranquilidad, o los mismos tiempos, y eso creo que también ha sido de algún modo es como algo importante para discutir también. Claro. Porque ahí se expresaron o se pusieron en desnudo las desigualdades sociales. Claro. Ahí es como el punto, creo. Entonces yo creo que la presencialidad y la reivindicación del lugar de la escuela tiene que ver con eso. Que es un lugar donde uno asiste, y en el momento en que uno asiste, esas desigualdades toman como otras dimensiones, ¿no? Digamos, detenemos el tiempo social. Digamos, para ponerlo en términos metafóricos, ¿no? A mí me parece que esto obligó a que nos sacáramos la túnica. Y sabemos la metáfora de la túnica, lo que implica, ¿no? Y en ese sentido, vos mencionaste recién, tomando a Rancière, que la igualdad es el punto de partida. Y eso es algo que no es obvio. Y que de hecho en general casi todas las teorías políticas o los planteos que se hacen a nivel político, incluso educativos, como finalidad de la educación, aparece la igualdad como horizonte. Y entonces de alguna manera esto implica dar vuelta la cuestión. Pero hablando de dar vuelta la cuestión, demos vuelta a la cuestión en este programa. ¿En qué sentido? En que no vamos a elegir ni presentar la canción con la cual vamos a la tanda nosotros, sino que esta tarea de locutora de FM, en este caso, le corresponde a Anabela, que eligió una canción y la va a presentar. Yo no sé si tiene que decir por qué. Claro, yo capaz que a mí me genera esa curiosidad, pero tampoco la quiero poner en el aprieto o la presión de contar sus motivaciones. En todo caso, ella presentará la canción y verá lo que nos cuenta. Bueno, es una canción de Silvio Rodríguez. En realidad no es que tenga una admiración por Silvio, pero sí, digamos, su figura condensa aspectos sumamente interesantes. No solo porque, él crea una música en un contexto posterior a la Revolución Cubana, sino que también
coincide, me parece que Silvio ahí condensa esta idea de, bueno, lo que ha significado para las personas el proceso de alfabetización, la campaña de alfabetización que hizo Cuba en el año 1961, y donde hace muy poquito una amiga me mandaba una entrevista que le hizo Telesur a Silvio Rodríguez, y donde él contaba cómo en realidad él aprendió mucho más de la experiencia de alfabetización de esas brigadas en la que él formó parte que lo que él pudo enseñar, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo como sumamente interesante, que destaca como esta experiencia, ¿no? Destaca como esto de cómo lo educativo rompe como esas lógicas de que todos aprendemos y todos enseñamos al mismo tiempo, digamos, algo como dialógico, ¿no? Y bueno, y ahí puntualmente la canción que elegí se la dedica a Roque Dalton, que alguien que perteneciente a un partido comunista y que luego de Salvador, y bueno, y que luego formó parte de la guerrilla en su país, y bueno, terminó como un triste final, digamos, pero bueno, ahí me parecía que la figura de Silvio era como interesante en estos términos, ¿no? De justo coincide de cómo las experiencias educativas, cuando realmente marcan huella, cómo generan otras subjetivaciones a los sujetos, ¿no? Entonces ahí me pareció como interesante elegir a Silvio puntualmente. Y en este momento usted tiene que decir, locutora, el nombre de la canción para que Florencia, que está del otro lado del vidrio y operándonos, ponga play y nos haga escuchar. El tiempo está a favor de los pequeños. Ahí va. El tiempo está a favor de los pequeños. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo es compañera, preparadora del duro esqueleto. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.